¿qué tal? Bienvenidos a Philadelphia Kids. Estamos viendo esta serie de episodios de esta historia misionera que se llama 5 decisiones importantes. Ya vimos que Bill Catou tomó una de esas decisiones importantes, pero que no todos estaban contentos con la decisión que Bill había tomado. Esa persona, ¿sabes quién es? ¿Quieres saber quién es? Bueno, pues te invito a que viajemos hasta África y descubramos quién fue esa persona. Vamos. Esa persona era su papá. Su papá no estaba de acuerdo con la decisión de Bill porque dijo que él no quería que estuviera con otro dios que no fueran los dioses que él tenía. Y le dijo, ¿sabes qué, Bill Catou? Yo me niego a darte comida, no te voy a dar comida y no te voy a dar ropa, porque tú debes renunciar a esa nueva religión que has tomado. Y te voy a quitar tanto la ropa como la comida para que tú reacciones, para que tú pienses en este mal que estás haciendo. Y Bill Catou solamente escuchó a su padre, pero él sabía que él había tomado la primera buena decisión de su vida. Y el padre de Bill Catou, como vio que él no cambió, lo tomó y lo golpeó, pensando que tal vez de esta manera Bill Catou iba a dejar eso malo que él pensaba que había hecho, pero realmente él había hecho la mejor decisión de su vida. Y Bill Catou siguió y él no dejó esa decisión que tomó. Él no se regresó a sus viejas costumbres, sino que él decidió seguir a Jesucristo. Así él ya lo había decidido y eso fue lo que hizo. Él ya no dio marcha atrás. Al contrario, Bill Catou decidió tomar una nueva clase en la iglesia, y no solamente eso, sino que tiempo después en la iglesia dijeron que quién se quería bautizar, porque también de esta manera dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos bautizamos, es decir, cuando bajamos al agua, ese es un acto diciendo que tú ya le quieres decir a todas las personas que eres hijo de Dios, y así tú puedes ser salvo. Y él supo esto y él dijo, yo quiero ser bautizado, y fue bautizado en un arroyo junto con 300 personas más, diferentes personas, tanto mujeres como hombres, y también algunos adolescentes y niños. Todos fueron bautizados allí en ese arroyo, que fueron más de 300 personas. Y él estaba allí de pie en esa agua fangosa con muchas personas, cientos de personas alrededor viéndolo, que era lo que él hacía. Y cuando él se estaba allí paradito antes de bautizarse, su rostro se le iluminó de tan feliz que él estaba de poder obedecer lo que Dios había mandado. Y cuando él bajó, cuando lo bautizaron y él salió, él sentía ganas de gritar y de decir, yo he decidido, yo lo he hecho. Él estaba muy emocionado. Dice, él quería decir, yo he decidido. ¿Qué decidió? Él tomó la segunda decisión importante. Él dijo, he dejado mi vida antigua y ahora yo sigo al Señor. Esa fue su segunda decisión importante, que Bill Catou, dejar su vida atrás y seguir al Señor. Él ya había dedicado su vida, él ya había decidido hacerlo, a pesar de que lo que su papá le había dicho, a pesar de lo que su papá le había dejado de dar, a él no le importó y él decidió seguir al Señor. Recuerda que esto su papá lo hizo porque su papá aún no conocía acerca de Dios y de su amor. Y unos meses más tarde, Bill Catou escuchó al pastor Jean, así se llamaba el pastor, hablar de muchos otros pueblos quienes no conocían a Dios, quienes aún no sabían acerca de Dios. Y le dijo el pastor, si tú aún no estás compartiendo el mensaje acerca de Dios con tus hermanos, con tus hermanas o con tu familia, tú estás siendo egoísta. Cuando Bill Catou escuchó eso, cuando escuchó que él no había compartido el mensaje porque él estaba siendo un egoísta,
Billon Catou se quedó muy espantado. Todo esto les estaba diciendo el pastor a todos los cristianos, a todos los que estaban allí en la iglesia. Y sabes que ese día el Espíritu de Dios habló a muchos corazones, porque muchas personas no estaban compartiendo el mensaje con sus familiares, con sus hermanos, con sus hermanas, y muchos comenzaron a llorar porque se sintieron mal de que ellos habían estado siendo egoístas. Y sabes, muchas personas se levantaron de esas bancas de barro cocido, porque no eran bancas o sillas como ahora las conocemos. Allá en África habían hecho bancas de barro cocido, las habían hecho como si fuera tierra, pero un poquito más duro. Y ellos se fueron delante al altar, allí donde el pastor estaba predicando, y ellos de manera voluntaria, ellos daban ropa. Otros se metían las manos a sus bolsillos y daban todo el dinero que traían. Otros habían prometido dar cabras y no se lo estaban dando al pastor, se lo estaban dando a Dios. De una manera de decir: Señor, yo quiero darte todo. No solamente quiero estar aquí sentado en la iglesia, no, yo quiero hacer más por ti. No nada más estar aquí sin hacer nada. Otras personas también dieron cerdos. Otras personas daban otras cosas, pero todo esto lo daban sin esperar nada a cambio. Es decir, no esperaban, no le decían: Dios, yo te doy esto porque quiero que tú me des. No, ellos lo daban porque ellos querían demostrarle a Dios que ellos estaban dispuestos. Y cada día estas reuniones continuaron. El pastor seguía explicando, el pastor Jean seguía explicando que había muchas otras personas, aparte de la familia, por ejemplo, amigos y conocidos que aún no sabían y no conocían acerca de Dios. Y Billon Catou seguía escuchando. Pero cuando él tuvo 17 años, ya nos estamos brincando unos años, si tú te diste cuenta. La última vez que hablamos de Billon Catou tenía unos 12 años, ahora ya habían pasado 5 años, porque ahora Billon Catou había tenido o estaba teniendo en ese momento 17 años. Imagínate, ya había pasado bastante tiempo, ya había él crecido en la palabra de Dios, es decir, había aprendido muchas cosas, pero en este momento, cuando estaba escuchando al pastor G, él dijo lo siguiente: mi corazón se está rompiendo dentro de mí. Él lo dijo todo esto con lágrimas en sus ojos. Y él dijo: yo he sido un egoísta porque no he compartido la palabra de Dios, del Señor Jesucristo, con otras personas, con otra gente que necesita. Billon sabía que esto Dios lo estaba escuchando, y Billon también sabía de alguna manera que Dios estaba escuchando eso y que también le había perdonado por no haber compartido el mensaje de salvación con otras personas. En ese momento el pastor leyó un versículo de la palabra de Dios. Si tienes por allí tu Biblia, vamos a abrirla, y si no, de todos modos va a aparecer en pantalla. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Esto lo había leído el pastor en lo que había estado predicando. Él había tomado su Biblia y había dicho este versículo, y Billon Catou sabía que Dios le había perdonado por haber sido un egoísta y por no compartir el mensaje con otras personas. Y el pastor Jean también seguía hablando del amor de las cosas. Y Billon sentía que él se había condenado, es decir, que había personas en ese lugar, en esa iglesia, que querían más las cosas que tenían que ir a predicarles a otras personas. Y Billon pensó, dijo: sí, es verdad, yo estoy usando una camisa y una playera y yo tengo otra ya en mi casa, ¿no puedo tener dos? Solamente tenía dos, imagínate, solamente tenía dos, y de esas dos él dijo: no, yo me voy a quitar una y yo tengo que dársela a Dios. Otra vez, no se la estaban dando al pastor, aunque pasaban al frente, no se la estaban dando al pastor, se la estaban dando a Dios. Y él se quitó su camisa y él pasó con lágrimas en sus ojos y él puso su camisa en el altar como un símbolo de dedicación, como un símbolo de decirle a Dios: Dios, aquí está esto, porque no me interesa eso. Pero ¿sabes? Cuando Billon Catou llegó y puso su camisa adelante,
había algo. El Señor Jesús le decía, no, Billon Catou, no solo es tu camisa lo que yo quiero, es tu vida, hijo. Así él sentía que Dios le estaba diciendo. Y en ese momento Billon Catou se arrodilló y se puso a orar y le dijo, Dios, yo te entrego mi vida. Aquí está mi vida. Yo no sé lo que tú quieras que yo sea, pero yo me dedico a ti y haz lo que tú quieras conmigo. Billon Catou le estaba diciendo a Dios que Dios podía hacer lo que quisiera. Y sabes, Billon Catou cambió en ese momento. En vez de en las noches andar vagando con sus amigos y andar allí jugando y perdiendo el tiempo, ahora él se había dedicado a estudiar. Él ahora estaba estudiando y ocupó el primer lugar en su escuela porque él entendió que Dios quería algo muy importante para él y que él debía cambiar. Y eso fue lo que él hizo. Él cambió y él estudió. Y sabes que no solamente en su escuela, sino en la iglesia, él se convirtió en el líder del club de la iglesia. Ay, eso fue muy importante porque otras personas veían que él estaba haciendo buenas cosas. Y sabes, no solamente esto, sino que también entrenaba a los niños en la iglesia para que los niños también crecieran más como Dios quería que ellos fueran. Y todas estas cosas Billon las estaba haciendo porque él quería ser más lo que Dios quería que hiciera en él. Ya le había dicho, usa mi vida. Pero llegó el momento en que Billon debía tomar la tercera decisión importante de su vida. Él debía tomar la decisión de a qué universidad debía ir, porque recordarás que sus notas iban muy bien. Era el primer lugar en su escuela porque él estudiaba y él hacía todo muy bien, pero él ahora debía escoger una universidad. Y esto no era muy sencillo. Pareciera que para todas las personas no es sencillo, pero para Billon Catou aún se le hizo mucho más difícil, porque él no sabía si ir a una escuela regular o él debía ir a un instituto bíblico. Él no sabía qué hacer, él no sabía si estudiar algo para tener un buen trabajo o para tener un buen empleo y ganar mucho dinero, o ir a un instituto bíblico que también era una universidad, pero para poder servir a Dios. Y él sabía que allí él iba a servir toda su vida. Y él no sabía qué hacer, no sabía si ganar mucho dinero o servir a Dios. Y a pesar de que todos sus compañeros le decían, vente, vámonos a la universidad, vente con nosotros, tú vas a ser muy bueno porque tú estudias y vas a trabajar y vas a tener dinero, ¿sabes? ¿Tú qué crees que fue lo que hizo? A pesar de lo que sus amigos le decían, él tomó la decisión de hacer el examen para la Universidad Bíblica de Ibaja, que más o menos estaba a unas 300 millas de donde él vivía. Estos son más o menos unos 483 kilómetros, que es un viaje bastante largo. Si nosotros vamos en carro, más o menos son unas 4 horas en carro. Entonces imagínate, era bastante lejos en donde él iba a ir, pero él lo había decidido así. Y se acercaba el tiempo para ir a la universidad y él estaba confiado en que Dios iba a obrar de manera impresionante. Y así fue, lo aceptaron en la universidad. Pero sabes, ahora Billon tenía que confiar aún más en Dios porque necesitaba dinero para ir a la universidad. Él no tenía dinero y no tenía el boleto del tren porque él antes no tenía tal vez todavía un trabajo, no había quien le pagara un sueldo fijo, y él no tenía dinero ni para ir a la universidad, para pagarla, ni para el boleto del tren. Y él dijo, yo no sé cómo Dios lo hará, yo no sé cómo Dios va a pagar, pero yo estoy seguro que Él lo hará. Y no le puedo pedir dinero a mi familia, no le puedo pedir dinero a mis amigos. Yo sé que Dios me dará el dinero para yo poder ir a esa universidad. Y sabes, una semana antes de ir a la universidad, le llegó un sobre. Y ese sobre, cuando Billon Catou lo abrió,
tenía el dinero suficiente para poder pagar su boleto para ir a la universidad. Y él estaba muy contento porque dijo: gracias, Señor, ahora yo confío en que tú me vas a dar el dinero para poder pagar la universidad a donde yo voy a ir. Y sabes, días después él seguía orando y un día le dijo su pastor, le llamó y le dijo su pastor, Gian, le dijo: ¿sabes, Billon Catou? Yo quiero decirte algo. Los hermanos que se reúnen en la iglesia han decidido pagar tu cuota de la escuela durante un año. Dios estaba respondiendo la oración. Y ahora Dios estaba dirigiendo el camino por el cual él debía ir. Sus padres estaban arreglando todo para que él se casara con una muchacha, pero esta muchacha no conocía a Dios. Y Billon tenía que tomar otra decisión muy importante. ¿Cuál crees tú que será esta decisión? ¿Será que él decida obedecer a Dios o será que él decida irse por otro camino? ¿Tú qué crees que fue que él decidió? ¿Será que él tomó una buena decisión? Para nosotros, para recordarnos cuál es la mejor decisión, vamos a escuchar este canto. Tal vez tú ya tomaste la primera decisión importante como lo hizo Billon Catou, ahora ya eres hijo de Dios. Pero debes recordar que a veces tal vez te da un poco de pena poder compartir el mensaje de otros. Y así como dijo el pastor, tal vez tú estás siendo un poco egoísta porque quieres quedarte solamente con el mensaje de Dios para ti y tú debes compartirlo. Si tal vez tú has pecado en esa manera, tal vez tú estás siendo un poco egoísta, pero no te preocupes. ¿Recuerdas el versículo que dijo el pastor? Vamos a leerlo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. ¿Qué quiere decir si confesamos? Confesar es decir paso a paso lo malo que tú hayas hecho. Por ejemplo, si tú no compartes el mensaje de Dios con otros, tú puedes decirle a Dios, así como si estuvieras platicando con Él, tú puedes decirle: Dios, perdóname, porque yo no he compartido el mensaje de Dios con otras personas, tal vez con tus padres, con tus hermanos o tal vez con tus amigos y familiares. Pero ¿sabes lo que Dios dice? Dice, si confesamos nuestros pecados, eso malo que tú has hecho, confiésalo delante de Dios. Y dice la palabra en Primera de Juan 1:9 que Él es fiel, es decir, que Dios no va a cambiar. Y también dice que es justo, es decir, que Él lo va a hacer. ¿Y qué va a hacer? Te va a perdonar tus pecados y te va a limpiar de toda la maldad. Puede ser que a pesar de que eres hijo de Dios, tu corazón se haya ensuciado, pero Dios dice: yo lo quiero limpiar, yo lo quiero dejar de nuevo limpio, dejar tu corazón sin ningún pecado y sin ninguna mancha. Si tú quieres hacer esto, tú puedes hacerlo. Tú puedes tomar un momento para poder orar con Dios y dile: Señor, perdona mis pecados, quiero de nuevo poder estar limpio. Y ahora sí,
Ya que tienes tu corazón limpio, te toca ahora ya no más ser egoísta. Ahora debes compartir el mensaje con otras personas. Compártelo y tal vez no puedas verlos, pero puedes compartir tal vez este video con otras personas y después decirle lo importante que es que ellos puedan creer en el Señor Jesús. Tú sabes que el obedecer es mejor que confiar en tu opinión. Obedece a Dios y comparte el mensaje de Dios. Y bueno, ¿qué tú crees que fue lo que pasó con Big John Cato? ¿Será que él sí tomó una decisión importante o será que en esta ocasión no la tomó? No te puedes perder nuestro próximo episodio para que sepas qué fue lo que pasó con Big John Cato. No te lo pierdas, te esperamos. Adiós.